Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria. Este es un video que seguramente no hubiéramos querido hacer, pero las circunstancias nos llevan a hacerlo. Y es la lamentable situación de Venezuela con la asunción definitiva, ahora sí, del dictador Maduro el viernes pasado, 10 de enero, por el cual juramentó el cargo de presidente de Venezuela hasta el año 2031. Primero, hemos visto estos días, consumimos todos los canales de YouTube posibles para informarnos al respecto, ¿no? Porque no es nuestra intención dar primicia, porque no las tenemos, no tenemos acceso a información privilegiada ni nada que se le parezca, pero sí queríamos formar una opinión para darles a ustedes una opinión y compartirlas en el canal de nuestro, el canal de Cruzada, los comentarios que ustedes pueden hacer respondiendo después las preguntas que nos planteen. Vimos a Di Costa, a Fran Fijap, Breakpoint, VisualPolitik, Fonseca, Gol México, Deutsche Welle, Citizen, EBTV, Miami, Franco Piso y Roberto Crow. Todos estos canales de YouTube afines por supuesto a la libertad y que desean, sin dudas, que se termine de una buena vez esta pesadilla que afecta al pueblo venezolano. Pesadilla que ya empezó en el año 1999, no crean que es ahora. La dictadura Castro chavista madurista, como vimos con muy buen tino por ahí una youtuber de nombre Azabache que mencionaba, empezó ya en el año 1958 en América, cuando Cuba cae bajo el régimen de Fidel Castro y el 1 de enero de 1959 Cuba pasa a formar parte de los países comunistas, ¿no? Después, al poco tiempo, entre el problema de la Bahía de Cochinos y eso, se aceleraron las cosas y Cuba ya entró directamente a la égida de la Unión Soviética. Pero el golpe de Estado que permitió a Fidel Castro acceder al gobierno fue el 1 de enero, se concretó el 1 de enero de 1959. O sea que ya estamos hablando de 66 años que el régimen comunista, de alguna manera los regímenes comunistas están en América, ¿no? Que se han extendido, están en Venezuela, ahora están en Nicaragua desde el año 1979, cuando la guerrilla sandinista toma el gobierno. Primero buscó una pátina de democracia, pero luego al poco tiempo la desechó y Ortega está haciendo exactamente igual que lo que criticaba de Somoza, su antecesor en Nicaragua. Muy bien. Primero, vemos por ahí que Maduro, muy suelto de cuerpo, patrocina una tal confederación o reunión de la Convención Internacional de Antifascistas. Muy bien. El fascista es él. Vamos a empezar por ahí. Porque una dictadura implica la suma del poder en manos de una sola persona o de un grupo, en este caso una oligarquía militar y narco, que como es la que apoya a Maduro, porque tiene al general Padrino al frente de las Fuerzas Armadas venezolanas, tiene a Delcy Rodríguez como como vicepresidenta y ministra de Energía, tiene a su hermano Jorge Rodríguez, el psicólogo, como presidente de la Cámara de la Asamblea, y tiene a Diosdado Cabello como ministro del Interior y de Paz, ¿no? Que tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, así que imagínense ustedes de qué paz estamos hablando, ¿no? La suma de poder que hace entonces Maduro, que se vio claro el día de su asunción de gobierno, no hubo una manifestación popular, la avenida Urdaneta, que es la principal avenida de Caracas, se encontraba cerrada, estaba la ciudad prácticamente sitiada por todo un grupo del ejército y la policía venezolana movilizada. Se había dado una alerta roja para las terminales aéreas, para que si hubiera un avión como el que supuestamente iba a conducir a Edmundo González Urrutia y un grupo de expresidentes latinoamericanos fuera derribado inmediatamente, lo cual hubiera sido algo realmente trágico y que le hubiera provocado
un enorme problema a la dictadura, pero por una razón de seguridad el líder electo, el candidato electo González Urrutia, no ingresó a Venezuela y dejó para otra oportunidad el ingreso a su país. Corina Machado fue detenida el día 9, poco antes el día anterior a la asunción de Maduro. Corina Machado fue detenida en forma violenta. Después ella hizo un video para demostrar que se encontraba bien. No estaba muy bien, estaba bastante nerviosa. La entiendo porque hirieron de bala a la persona que conducía la moto en la cual ella era acompañante. Seguramente la arrancaron violentamente y la habrán golpeado en el momento de la detención. Detención que fue abortada rápidamente por una llamada que se comenta por Fonseca vino directamente de la Casa Blanca o de los asesores directos de Donald Trump para que soltaran de inmediato a la líder opositora. Muy bien, primero, es una muestra de debilidad de la dictadura venezolana, ¿no? Porque las dictaduras, cuando, como acá en Uruguay, en el año, la gente se olvida, ya en el año 1973 se dio un golpe de Estado, y en Uruguay lo que les cito el ejemplo de que los tres candidatos más importantes, de los tres partidos más importantes en ese momento en Uruguay, que eran el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, todos fueron presos en algún momento en esa época, ¿no? Jorge Valle fue el primer preso político allá en el año 72, se emitió un juicio o juicios condenatorios de la dictadura que se venía, por algunas torturas que se habían dado ya en algunas unidades militares y por la intervención, la injerencia cada vez mayor de los militares en el gobierno de Uruguay. Lo detuvieron y lo tuvieron 30 días preso. Fue el primer preso político que hubo en Uruguay. Después el general Sereñi, líder del Frente Amplio, fue detenido primero y liberado en el año 73 hasta el año 74 y luego a partir del año 76 fue nuevamente detenido hasta el año 84 en que lo liberaron, por lo cual permaneció en prisión ni más ni menos que 9 años. Y Wilson Ferreira Aldunate, que volvió al país el 16 de junio de 1984, fue detenido por el ejército en un operativo muy grande en ese momento. Él venía en el vapor de la Carrera, que era el barco que en ese momento hacía la travesía Montevideo-Buenos Aires-Montevideo. Lo detuvieron, era toda la fuerza del Estado para detener una familia, porque Wilson Ferreira no venía armado ni nada que se le parezca, no traía atrás un grupo de militares ni nada que se le parezca. Lo detuvieron y lo tuvieron preso 4 meses, liberándolo 2 días después de terminado el acto comicial. Por lo que, en definitiva, una dictadura, cuando realmente actúa, y en eso no estamos justificándolo, pero es la pura verdad, actúa y no tiene vacilaciones, como es esta dictadura, digamos, sangrienta, así como la que hay en Venezuela, pero que al recibir una llamada inmediatamente liberan a la persona que ellos supuestamente tienen tanto interés en apresar, como era María Corina Machado, ¿no? Lo cual de alguna manera genera alguna duda bastante grande sobre qué fue lo que pasó en ese momento y por qué fue dejada en libertad. Volvemos entonces a los casos que nos queríamos situar de dictaduras y cómo se sale de las dictaduras, ¿no? Vamos a situar 4 casos rápidamente, ¿no? Que fueron la dictadura de Brasil, que empezó en el año 1964, que termina en el año 1985. Brasil era un régimen muy especial, ¿no? Fue la primera dictadura de América del Sur, motivado para responder a la salida de Batista en Cuba y la asunción por Fidel Castro. Fue la primera dictadura, la brasileña. La dictadura brasileña que tenía algunas particularidades, ¿no? Porque había algunos estados que compartían de repente la posibilidad de elecciones. Tuvo 4 generales al frente, la dictadura brasileña, que fueron Castelo Blanco, Geisel, Garrastazu Medici y por último Figueiredo, que fue el que de alguna manera terminó con la transición que era muy motivada para los brasileños para hacer elecciones directas. Si ustedes recordarán, había
muchas nociones y muchos mensajes que decían directas ya, pero no pudieron los brasileños hacer directas y la elección recayó finalmente indirectamente a partir del Parlamento en Tancredo Neves, que lamentablemente falleció y no pudo asumir el gobierno. Tancredo Neves, que había sido uno de los colaboradores de João Goulart, presidente brasileño derrocado en 1964, y que asumía la presidencia con grandes esperanzas para Brasil, pero que lamentablemente en circunstancias nunca debidamente aclaradas permaneció internado por una afección que se le descubrió y murió después de un mes y medio aproximadamente de agonía sin poder asumir el cargo. Luego vamos a citar el caso de Chile, que tuvo al general Pinochet, seguramente el dictador más paradigmático de América Latina, que ocupó el cargo entre 1973 y 1989. Pinochet perdió las elecciones de 1985, él hizo un plebiscito y primero tuvieron los chilenos un acuerdo nacional que buscaron. Ese acuerdo nacional se frustró porque no querían participar distintos partidos, entre ellos por supuesto los partidos que tenían que ver con Pinochet. Se realiza un plebiscito en 1989, plebiscito que termina con una victoria aplastante para las fuerzas democráticas chilenas, y entonces Pinochet permanece 5 años en el gobierno hasta 1994, que abandona para dejar el cargo en manos de Patricio Aylwin, que fue electo en forma democrática. Vemos que hay otra salida, una salida que demora unos 5 años en concretarse, pero se concretó en definitiva en la hermana República de Chile. En Argentina la situación fue diferente. Argentina tenía una situación económica bastante mala, lamentablemente no es noticia, pero parece que hasta que llegó Milei a Argentina siempre las situaciones de crisis en la economía eran lo más común, ¿no? Excepto quizás el primer periodo del gobierno de Menem, entre 1990 y 1995, una vez que sale de la hiperinflación que le había dejado Alfonsín. Argentina tiene Argentina tiene una guerra que es la guerra de las Malvinas, un dislate del dictador Galtieri, que pretendió dominar o recuperar de alguna manera el archipiélago que está en poder de Inglaterra desde 1833. Pretendió él dejar una huella en la política argentina, haciendo una reivindicación tan cara a los argentinos. Lo veíamos en esos actos ahí por el 2 y el 3 de abril del año 1982, como en la Plaza de Mayo todos los argentinos lo ovacionaban, porque obviamente había llegado a su aspecto más íntimo, que era la recuperación de estas islas. Pero claro, la derrota se produjo a los pocos meses porque Inglaterra mandó todo su poderío. Evidentemente Margaret Thatcher dijo que conmigo no se juega, y lamentablemente murieron alrededor de 600 argentinos, muchos de ellos en el famoso barco Belgrano, que fue hundido por un submarino británico y que provocó realmente la eclosión final de la dictadura argentina, para que en el año 1983 ganara Alfonsín y restaurara la democracia. Tenemos por último el caso de Uruguay. En nuestro país rápidamente en 1973 se da el golpe de Estado, dictadura que dura hasta 1984. Le adelantábamos hoy que tuvo varios presos políticos. Uruguay fue uno de los países con más presos políticos per cápita en el continente, alrededor de 5.000, hasta que en el año 1984 primero se da la detención del líder Wilson Ferreira Aldunate, que era seguramente el favorito para ganar las elecciones de ese año. Los partidos Frente Amplio y Partido Colorado y Unión Cívica acuerdan con los militares lo que se llamó el Pacto del Club Naval. Ellos le llamaban el Acto Institucional número 19, los blancos le llamábamos el Pacto del Club Naval, y que en definitiva permitió que hubiera elecciones con proscripciones, no se salió directamente a las elecciones ya con candidatos libres, porque evidentemente hay que tenerlo claro, y en esto sí concluimos: las dictaduras cuando se van siempre con condiciones, no se van
incondicionalmente, como pudo haber sido la única excepción en el caso de Argentina, porque claro, habían perdido una guerra y la situación económica era catastrófica. Pero normalmente las dictaduras se terminan mediante negociaciones, acuerdos que permiten de alguna manera dar salvaguardas a los dictadores y que le permiten a las fuerzas opositoras liberales o democráticas poder acceder al gobierno mediante elecciones que, como las de Uruguay digo, fueron con proscriptos. Los tres principales candidatos de los partidos no pudieron concurrir, ni Jorge Valle, ni Wilson Ferreira Aldunate, ni Líber Seregni. Ninguno de los tres pudo ser candidato a la presidencia en esas elecciones del año 84. Terminamos entonces brevemente ya diciendo claramente que la situación de Venezuela es complicadísima, no sé cómo se podrá solucionar, pienso que va a ser muy importante la actuación de el canciller o secretario de Estado, como quieran decirle ustedes, que va a tener Estados Unidos a partir del 20 de enero, que va a ser Marco Rubio. Va a ser importante su presión, va a ser importante que Chevron, la empresa norteamericana de petróleo, no compre más petróleo en Venezuela, no sé cómo van a hacer eso, pero que en definitiva le permita al régimen, o no le permita, mejor dicho, al régimen dictatorial que asola la República de Venezuela, mantenerse en el poder con dinero, ¿no? Porque seguramente ellos lo único que pueden hacer es conseguir el petróleo. Vamos a ver si Estados Unidos también, entre Putin y Trump, tienen alguna reunión, que seguramente van a tenerla, y de ahí se pueda sacar que Rusia le retire todo el apoyo a Venezuela. Eso sería muy importante. China, la verdad que el apoyo que le da es escaso, más bien China lo que quiere hacer es obtener sus negocios, no tanto tiene interés en apoyar a este régimen que ya está agonizante, pero que lamentablemente se ha fortalecido en cuanto a su pequeñez, ¿no? Es pequeño, cada vez son menos, la prueba está que no había pueblo, sino que lo que le preocupaba a Maduro el 10 de enero pasado era demostrar que tenía a Carlilia Rodríguez, la presidenta de la Suprema Corte venezolana, tenía ahí a Delcy Rodríguez, tenía al hermano a Jorge Rodríguez y tenía a Diosdado Cabello como apoyos, a Padrino también como apoyo del ejército, pero que demostraba en todo momento que se basaba justamente en estos elementos que lo apoyan, esta oligarquía que de alguna manera le da contexto. Y no es el pueblo venezolano, porque obviamente si en unas elecciones en la cual no pudieron participar unos 7 millones de venezolanos que están exiliados, perdió el chavismo 7-3, imagínense que de esos 7 millones de exiliados que hubieran votado solamente el 80% en Venezuela, seguramente el resultado hubiera sido 90-10 o incluso 95-5 en contra de la dictadura. La solución entonces, difícil. Para nosotros la clave es, a partir del 20 de enero, Marco Rubio en el Departamento de Estado norteamericano, fundamentalmente. A partir de ahí veremos qué sucede. También es importante que se mantenga la presión. El pueblo venezolano está en este momento ya desanimado, ¿no? Porque ellos ven que protestan, pero la situación es compleja. Hubo en esta última etapa alrededor de 2.000 detenciones, 25 fallecidos como mínimo, es lo que se está diciendo, y la situación es complicada realmente, ¿no? Creo que la única intervención de Estados Unidos que pudiera hacer con gran presión, que forzara que realmente Maduro tuviera que cumplir con los acuerdos de Barbados, y que esos acuerdos de Barbados le permitieran al régimen de alguna manera tener una vía de escape para poder realizar o quizás nuevas elecciones o entregar el poder a Edmundo González, cosa que en el horizonte no se ve, y que en realidad permita que, porque además el ejército venezolano, y no hay que negar esto, no tiene incentivos para poder llegar a un acuerdo, ¿no? No tiene incentivos para dejar de lado una situación en la cual ellos están muy beneficiados económicamente y que saben que si cambia el régimen, si se pasa a un régimen democrático y liberal, la mayor parte de los cargos que ellos ocupan van a ser ocupados por civiles.
Entonces eso va a provocar para los militares de alto rango que están alrededor de Maduro la pérdida de grandes beneficios económicos que son los que tienen y quizás hasta afrontar situaciones desde el punto de vista de la justicia en las cuales sean juzgados, ¿no? Muy bien, nuestro deseo entonces, y hacemos un corazón, para que Venezuela sea libre. Por ahora no lo vemos. Es importante la unión de los países de América, ayudando al régimen, ayudando a los legítimos ganadores de las elecciones venezolanas. Es importante que siga la presión, pero va a ser muy importante, y creo que va a ser lo trascendente, lo que pueda hacer Marcos Rubio a partir de su actuación en el Departamento de Estado. Amigos, amigas, no se olviden de compartir nuestro canal. Si les ha gustado lo que hemos dicho, nos agradecemos mucho un like, les agradecemos mucho también que compartan, y si no se han suscrito, que lo hagan, que eso nos ayuda mucho y que nos permite seguir trabajando en estas cosas que tanto nos gustan. Gracias, y espero que lo que les dijimos les aporte algo para entender esta compleja situación que atraviesa el pueblo venezolano.